Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para iChess. Vamos a continuar con el Londres. Vamos a analizar una partida del gran maestro Boris Grachev con blancas. Y su rival en esta partida es, no puedo pronunciarlo muy bien, Kaik Hersi. Vamos a ver. En particular lo que vamos a estudiar en esta partida, y aquí el orden fue diferente, ¿no? Generalmente llegaríamos por este orden nosotros. Lo que vamos a estudiar es los esquemas cuando las negras juegan con G6. Que esto puede surgir, ¿no? Obviamente, y puede ser jugado por jugadores que acostumbran a jugar la defensa Grunfeld o India de Rey. Si bien es cierto que los jugadores de Grunfeld e India de Rey quizás no jueguen un D5 tan rápido, muchos se verán tentados a fianquetar el alfil contra el Londres por alguna razón, quizás para no jugar la eslava, ¿no? O las líneas tradicionales con E6 y C5. Dicen, tal vez juego el fianqueto, ¿no? Y me conservo la posibilidad de sacar el alfil luego. Con todo, ¿no? Es un esquema, una variante, ¿no? Del negro que tenemos que tener estudiada y que debemos también saber cómo reaccionar contra ella. Luego de G6, nosotros vamos a seguir con el desarrollo normal. Con respecto al peón de C2, que como sabemos la mayoría de veces va a ir a C3, en este caso es igual, es decir, vamos a jugar con el peón en C3. C4 también puede surgir, pero sobre todo cuando las negras hacen el fianqueto, creo que tiene aún más valor jugar con C3, porque de esta manera vamos a limitar la potencia, ¿no? del alfil de G7. Como que esta variante tiene aún más sentido ahora. Luego de caballo F3, bueno, las negras juegan alfil G7. Y bueno, este orden en particular me gusta mucho, como hemos visto en videos anteriores. H3 es una jugada que no nos puede hacer daño para nada, al contrario. Evitamos la clavada con alfil G4, sea molesta o no. Ya de por sí con H3 le quitamos casillas al alfil. Vemos que el alfil de C8 no tiene muy buen futuro. Y además nos reservamos, ¿no? la posibilidad de jugar con alfil H2. Esta jugada H3 no le veo defectos. Y obviamente no, el alfil H2 es en caso de que las negras jueguen caballo H5. Algunas veces las blancas se retiran voluntariamente a H2, pero bueno, por lo general esperamos a que nos echen. Las negras se enrocan, caballo BD2. También podemos jugar alfil E2, por ejemplo, pero me gusta el hecho de desarrollar el flanco de dama primero. No hay prisa, ¿no? Para hacer esto porque las negras realmente no pueden evitarlo. Y al hacer caballo BD2 y C3 es como que termino bien el desarrollo del flanco de dama y estoy mejor preparado por si las negras quieren hacer C5, dama B6. Es decir, si las negras nos quieren molestar un poco en el flanco de dama, nosotros ya vamos a estar mejor desarrollados. Por eso creo que este orden, ¿no? Con caballo BD2 es mejor. Las negras juegan con C5 de manera activa y nosotros, como siempre, no, con C3. También podríamos intentar tomar en C5, pero bueno, creo que aquí las negras recuperan el peón de manera satisfactoria. Lamentablemente no tenemos caballo B3, no tenemos manera inmediata, ¿no? de defender el peón, e incluso si hacemos C3, las negras comen. Y el problema, ¿no? es que al no tener nosotros el peón en D4, primero que el alfil de G7 es mucho más fuerte y segundo que va a ser mucho más fácil para las negras jugar un E5. Entonces nosotros jugamos C3 primero, las negras comen en D4 y bueno, creo que tarde o temprano no las negras tienen que comer porque de lo contrario nosotros D por C5 más adelante podemos hacerla. Vamos a ponerlo como ejemplo. Ahora no va a ser tan fácil para las negras recuperar este peón. Fíjense que ahora B4 está a mano, lo mismo para caballo B3.
Vamos a ver igual otros ejemplos, ¿no? Donde las negras se dejan el peón en C5 y vamos a ver cuándo conviene comerlo y cuándo no. Pero también es cierto que las negras pueden simplemente comer. Y aquí tenemos, bueno, una decisión importante que creo que hemos discutido esto antes. Generalmente lo mejor para las blancas es comer con el peón E. Si comemos de caballo en D4, sabemos que las negras pueden jugar en algún momento E5. Además, al comer en D4 de pieza, no controlamos el centro lo suficiente. Y si tomamos de peón C, el problema es que ahora nuestro caballo sería ideal en C3 y no está en C3. Además de que las negras pueden intentar, ¿no? Jugar caballo C6, caballo B4, alfil F5, torre C8. Y de repente su juego en el flanco de dama es muy bueno. Es como que el peón en C3 para nosotros es vital, ya que controlamos toda la posición. Y además otra ventaja, ¿no?, de tomar de peón E es que seguimos con una fuerte estructura de peones para bloquear el alfil de G7. Eventualmente la columna E la vamos a poder usar también. Y me gusta un poco el hecho también de que rompemos la simetría, ¿no? Si tomamos de peón C, la posición es demasiado simétrica. Sin mencionar que crece bastante el contrajuego de las negras en el flanco de dama. Aquí, por ejemplo, en esta partida, las negras intentan jugar en el flanco de dama, pero este es un claro ejemplo, ¿no?, de que en el Londres, o en las posiciones resultantes del peón dama, o gambito dama, ¿no?, los finales suelen ser buenos para las blancas. Y ahora, por ejemplo, esta partida en particular vamos a ver que no nos molesta cambiar damas a nosotros. También podríamos haber defendido el peón de B2 con dama C1. Pero creo que si cambiamos damas y logramos de alguna manera tomar del peón A, ya vamos a tener una torre muy activa y vamos a tener mejor juego que las negras en el flanco dama. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿no?, si las negras comen en B3 y nosotros tomamos de peón, que esto creo que es muy bueno, a que si nosotros tomamos en B6 y las negras toman de peón. Creo que en ambos casos es mejor para nosotros. Lo que quiero decir, no es lo mismo estos peones doblados que nuestros peones doblados en A3 y B2. Ahora el peón de B6 es muy débil. La casilla B5 podría ser muy interesante para nuestro alfil o nuestro caballo. Veo jugadas como alfil C7. Es como que en el flanco de dama las negras están llenas de debilidades. En cambio, si comparamos esta posición, cuando las negras comen en B3 y nosotros también, fíjense, nuestros peones están muy sólidos. No veo manera de que las negras puedan atacar y tenemos presión en la columna A. Además, nuestro peón de B3 parece demasiado fuerte. De hecho, creo que incluso podemos intentar avanzarlo. Podríamos decir que dama por B6 es una amenaza para nosotros. O sea, las negras o bien comen en B3 y permiten la posición, ¿no?, que acabamos de describir, o bien se dejan comer en B6 y tienen que doblar sus peones y jugar este final que sinceramente mucho no me gusta para las negras, o lo que pueden hacer es sacar su dama. Pero claro, si sacan la dama de B6 habrán perdido un tiempo y no tiene mucho sentido, ¿no? Las negras acaban de jugar dama B6. Sería raro retroceder. Por eso las negras aquí juegan caballo BD7. Defienden la dama de B6 y obviamente ahora si comemos, las negras retoman de caballo. ¿Cuál es el problema de esta jugada? Que por cierto no tiene su mérito defender la dama. Es que ahora el alfil de C8 no puede salir. Y a su vez, si nosotros hacemos una jugada de espera, también sabemos que el caballo de D7 no se puede mover. Porque de moverse, nosotros comemos en B6 y las negras están obligadas a tomar de peón. Algo medio paradójico, ¿no? Es que
las negras ni siquiera tienen casillas para el caballo de D7. Es increíble, ¿no? Está todo cerrado. Solo podrían volver a B8. Pero bueno. Para futuro tal vez el concepto sirve. El caballo de D7 está como de alguna manera ligado a la protección de la dama. Y a su vez, si ese caballo no puede salir, las negras no pueden finalizar su desarrollo. Esto hace que en esta posición las negras ya tengan una jugada difícil, porque no se ve bien qué pueden hacer para sacar su alfil y quizás tengan que mover su dama, ¿no? De hecho, en la partida las negras comen en B3, pero si no, la otra jugada que se me ocurre es quizás sacar la dama a algún lado, parece ser D8 la mejor casilla, e intentar luego jugar B6 y alfil B7 quizás. Parece, ¿no? Todo un poco lento, sin mencionar que las negras han perdido varios tiempos con su dama. Y creo que antes de que las negras finalicen su desarrollo, veo jugadas como esta, para intentar explotar ya las debilidades que acaban de generar las negras con B6. Bueno, ahora de hecho con caballo E5 creo que caballo C6 también es una amenaza. Ya sea por F3 o por B5 puedo intentar molestar a las negras. Y otro plan que suele ser muy común es jugar con A4 y A5. Creo que aquí el negro se nota que, o sea, no está perdido, pero que está bajo presión. Y nosotros simplemente hemos hecho jugadas naturales. Aquí las negras, al no poder resolver su situación del caballo de D7, ni la de su dama en B6 deciden comer, y nosotros tomamos de peón. Tenemos ahora los peones unidos en el flanco de dama, creo que representan una fortaleza, y además seguimos con la presión en la columna A. Bien, vamos a ver cómo sigue esta partida. Creo que aquí las blancas, desde el punto de vista práctico, se podría decir que tienen una leve a clara ventaja. También se podría decir que la apertura de las negras quizás no fue óptima. Pero bueno, también en los siguientes ejemplos vamos a ver qué pasa si las negras plantean un poco mejor en la apertura. Creo que el mayor error fue haber jugado dama B6 rápido y resolver la situación en el centro rápido para las negras. Ahora que tenemos la introducción a esta partida, vamos a hacer una breve pausa y en el siguiente video seguimos estudiando y viendo cómo las blancas progresaron en este final. Recuerden que el propósito de los DVDs no es solo enfocar en la apertura, sino también transmitir algo de ajedrez en sí. Así que bueno, vamos pronto y nos vemos en el siguiente video. Continuamos con la partida de Boris Grachev. Habíamos dejado en esta posición donde básicamente la apertura termina. Las negras tenían algún problema, ¿no? Respecto a la posición de su dama en B6, y no solo su dama en B6, sino el desarrollo de su flanco de dama en general, y luego de dama por, peón por, vemos como ya iniciamos la presión en la columna A, y no va a ser fácil para las negras resolver, ¿no? Viendo esta posición ya me imagino, por ejemplo, vamos a hacernos de cuenta que las negras simplemente hacen una jugada de espera. Un plan como enroque, torre A2 y torre A1. Y las negras ya tienen serios problemas en el flanco de dama. Y también todo a veces depende, ¿no?, de qué peón avancen las negras. Por ejemplo, a lo mejor las negras deciden, para defenderse un poco, ¿no?, en el flanco dama, deciden jugar A6 o B6. A6 ya tiene sus defectos, creo que aquí tenemos por ejemplo la casilla B6 en particular un tanto débil, pero no creo que eso sea lo más relevante. Creo que B4, B5 puede ser lo que más problemas ponga a las negras. Y si las negras juegan B6, que es lo que pasó en la partida, ahora, además, ¿no?, de estas casillas que siempre están débiles, C6 también
pasa a ser una casilla un poco explotable. Y A6 también. Veo que el peón de A7, si llegamos a doblar torres a la columna A, también puede ser muy débil. Pero bueno, las negras tienen que jugar algo, ¿no? Y tienen que también de alguna manera finalizar su desarrollo. Si juegan con el alfil en C8, obviamente va a ser mucho peor. Con blancas nos enrocamos, las negras juegan alfil B7 y esta me parece una jugada muy importante. Básicamente porque cambiamos su pieza más activa y la encargada no de defender el flanco de dama. No solo eso, creo que también las blancas se aseguran no de que las negras no puedan liberarse, no entre comillas, jugando A5. Con alfil A6 nos aseguramos de que este peón se quede en A7 retrasado. Por cierto, aun si las negras logran jugar A5, bueno, tampoco es que sea brillante, ¿no? Ahora el peón de B6 tal vez puede sufrir. Pero bueno, parece aún más grave si las negras se quedan con su peón en A7 y nosotros podemos tranquilamente hacer torre A2, torre F1. Así como se ve, parece que las negras no pueden hacer mucho para defender su peón. Y creo que esto no castiga un poco el orden o la línea empleada por las negras en esta partida. Alfil por A6 se ve casi única. El problema no es que, y es algo que pasa desapercibido, la casilla B8 está siempre controlada en estas líneas. Entonces las negras están más limitadas, ¿no?, en sus opciones. Alfil por, torre por. Por ejemplo, ahora, a menos que las negras reaccionen ya, sigue torre A1, seguido de torre por A7. Las negras ni siquiera hacen a tiempo de hacer torre B8 y torre B7 defendiendo el peón, porque obviamente comemos. Así que tienen única caballo B8. Bueno, aquí nosotros estamos ante una decisión y creo que es el momento, sí, quizás el momento más importante de la partida, porque tanto sacar la torre, o sea, sacar la torre A2, por ejemplo, es una jugada demasiado natural y le veo pocos defectos realmente. Sigue torre A1, ¿no? La presión en A7. Quizás las negras ahora pueden de repente hacer caballo C6 y defenderse un poco mejor. Quizás jugar A5. Creo que con torre A2 seguimos teniendo una presión interesante. Lo que quiero decir es, aun si las negras juegan caballo C6, veo jugadas como esta, para eliminar al defensor. Siempre traten de sacar la pieza más importante, ¿no?, de su oponente. Y realmente, en algún momento creo que las negras van a tener que jugar A5 y el B4 les va a molestar bastante. Mucha presión para las negras. Quizás la jugada más precisa sería jugar acá de las negras para evitar nuestro caballo E5 y a torre aquí caballo C6. Defendiendo en A7, evitando el caballo E5. Pero fíjense la jugada precisa, ¿no?, y difícil que han tenido que jugar las negras, que es caballo D7 primero. Y aún así están bajo presión en la columna A. Por ejemplo B4, ¿no? En algún momento B5. Muy poco para perder por parte de las negras. Y nosotros con blancas conservamos una posición muy muy sólida. Entonces, torre A2 es una jugada fácil. Y también alfil por B8 me gusta. Quizás la decisión difícil o lo que cuesta hacer es entregar el alfil. Obviamente sabemos que los alfiles son mejores que los caballos, pero la posición resultante, el alfil de G7, nunca va a entrar en juego, y alfil por B8 es como mucho más directa. Fíjense como ahora, luego de torre A1, las negras se ven obligadas a jugar torre B7 y se quedan en una posición muy pasiva. De hecho, no veo manera de que puedan sacar sus torres de ahí. Luego de torre B7, lo que hay que ver es cómo seguir
progresando con blancas. No alcanza con una sola debilidad. De hecho, esto me recuerda al principio de las dos debilidades. Para ganar generalmente con una sola no alcanza. Hay que ver cómo seguir poniendo presión sobre el peón de A7. Inmediatamente pienso, ¿no?, en el caballo de F3, cómo hacer para que entre en el juego, ¿no? Y esta jugada resulta muy natural. No fácil porque sea fácil, sino porque realmente es muy natural. Si podemos entrar por C6 mejor, y si no, tendrá que ser por D3 y B4. Realmente aquí el negro va a tener que hacer jugadas muy únicas. Y creo que hemos hecho caballo E5 en el mejor momento, porque si hacemos una jugada tibia, ¿no?, como rey F1, a lo mejor las negras pueden hacer caballo D7, y si bien siguen bastante inferior, de repente están evitando nuestros saltos. Así que caballo E5 es muy oportuna, y las negras juegan caballo E4. ¿Qué pasaría, no?, si las negras juegan torre C7 quizás, que es la jugada más natural? Bueno, aquí se entiende un poco también el rol de la torre en B7 aquí, con torre por B6. Creo que las negras pueden abandonar ya muchas debilidades. Vamos a volver a A6. Y si las negras comen, peón de menos. Pero no es solo el peón de menos. Creo que lo malo de la posición de las negras es su pasividad y falta de contrajuego. A veces el material no es tan importante, pero aquí no se trata solo de material, sino de falta de actividad de las negras. Por eso caballo E4 tiene algún sentido, y de hecho nos pone un poco a prueba aquí. No podemos hacer caballo C6 todavía, porque caballo D2 está colgando. Si hacemos la natural caballo por E4, las negras no van a comer en E4, porque ahí sí tenemos caballo C6, ¿no? Estamos por lo menos ganando un peón. Si caballo por E4, las negras iban a hacer esta jugada. Y ahora nuestro caballo no tiene manera de entrar. Probablemente sigamos teniendo alguna ventaja aquí, pero las negras han cambiado muchas piezas y a lo mejor entregando algunos peones pueden generar algún contrajuego y y sus chances de sobrevivir aumentan, ¿no? Creo que desde el punto de vista práctico no es la mejor elección comer en E4. Fíjense qué buena jugada, ¿no?, que hace el blanco aquí. Estamos dispuestos a reponer el caballo de E5 y por sobre todo mantenemos nuestra amenaza de caballo C6. Ahora si alfil por E5, no cambia mucho, ¿no? De hecho el caballo de E4 no está haciendo nada. No veo mucho progreso, no hay nada que me moleste, ¿no? Ese caballo se puede hasta atrapar solo ahí. Entonces las negras, ante caballo C6, ante la amenaza de caballo C6, deciden jugar caballo D6. Y fíjense qué rebuscada esta maniobra, ¿no? Todas las piezas del negro defendiendo el peón de A7 y sin poder moverse prácticamente. Vamos a ver de aquí en más cómo progresa el blanco. B4 es fundamental, ¿no? Con eso nos aseguramos un B5 y que el caballo quede bien asentado en C6. Las negras juegan E6. Lógico, ¿no? Las negras también quieren de alguna manera activar su alfil. Se me ocurre que, pueden intentar traer el rey, aunque no sirva de mucho, pero alfil F8 por lo menos está disponible. B5. Alfil F8. Recuerden que las negras no pueden hacer caballo D6, ¿no? Porque se cae el peón de A7. Imagino que esta jugada es concluyente. Siempre no, el peón de B5 termina defendido después de los cambios. Entonces las negras juegan alfil F8. Y tenemos que pensar un poquito aquí.
Es como que hemos progresado demasiado. Sabemos que las negras están totalmente pasivas, con todas sus piezas prácticamente a la defensiva. Pero bueno, lo cierto es que el material está igualado y todavía no hemos ganado. Habría que ver cómo progresar. Así a priori se me ocurre traer el rey, es un muy buen plan. Digamos que tener el rey en D3 sería ideal para nuestra posición. Y también creo que hay que avanzar y lo que les decía antes, generar una segunda debilidad o ganar más espacio. Por lo general se gana espacio avanzando peones. Y jugar B3 y C4 me parece una muy buena manera. Eventualmente este peón podría quedar débil, o si no también podríamos intentar crear un peón pasado. Recuerden que tenemos que hacer algo y tenemos que aprovechar de que las piezas negras están totalmente pasivas. Es como que hay que aumentar la exigencia de la posición, en otras palabras. Ahora C4, las negras deciden tomar. Y bueno, y si no toman, en algún momento podemos considerar jugar C5 o incluso comer. Y quién sabe, a lo mejor podemos entrar por la columna E. Peón por, caballo D6. Bueno, ahora con sumo cuidado, ¿no? Ya que el peón está colgando. Y si C5, las negras se comen ese peón. Así que primero torre A4. Seguimos conservando nuestra fortaleza. Y las negras juegan F6. Bueno, buen intento, ¿no? Ahora si comemos en A7, el peón de C4 también está colgado. No tenemos que permitir tantos cambios, ¿verdad? El peón de A7 lo podemos comer, o mejor dicho, el peón de A7 va a ser débil para siempre. En cambio, el peón de C4, me imagino que podemos defenderlo con rey de 3, con caballo de 2. Podemos darle buena protección a ese peón y luego sí comer el peón de A7. Así que esta jugada me parece muy buena. También rey F1, rey E2, ese plan me parecía bastante bueno. Y claro, las negras ahora tienen que volver. Al estar defendido el peón de C4, torre por A7 es una amenaza. Y algo que me olvidé mencionar, que ahora lo estoy viendo, es a F6 decíamos torre por A7. Estos cambios en general favorecen al negro, pero había otra variante que me olvidé de mencionar, que es torre por B6. También esto se puede jugar, pero claro, las negras siempre terminan comiendo al peón de C4 que no está defendido. Así que caballo de 2 es lo mejor. Obligamos a las negras a hacer caballo C8 y seguimos ganando espacio. Aquí amenazamos al peón de F6, pero lo que más me interesa no es que las negras se debiliten. Cuanto más se debiliten, nos van a dejar más casillas. No me importa volver a D2. Lo que sí, este peón no va a poder volver a F6. Esa es la clave. Mi caballo puede darse el lujo de perder tiempos, pero los peones de las negras no pueden volver atrás. Rey F7, rey F1. Las negras están en modo espera, ¿no? Pero está bien porque mucho no pueden hacer. Y aquí lo que decíamos, no es que F5 sea mala, obviamente se debilita el negro, pero hay que estar en la situación de la partida, ¿no? Uno con negras, enfrentando esta posición, prácticamente sin poder mover ninguna pieza, todo esclavizado al peón de A7. Es como que uno tarde o temprano termina perdiendo la paciencia y jugando algo, ¿no? Para amenazar una pieza. Pero bueno, fíjense cómo el alfil, ¿no? Nunca pudo entrar realmente en juego. Y al ser una posición cerrada, los caballos de las blancas han dominado. Traemos el rey al centro. Las negras, bueno, intentan algo en el flanco de rey. Y cuando hemos mejorado nuestros caballos, fíjense cómo el blanco se aseguró de tener su rey en la mejor casilla. Recién ahí C5 para intentar ya crear un peón pasado y convertir nuestra ventaja. Peón por peón. Esta jugada debe ser única.
porque si no nosotros comemos en B6, por ejemplo, y peón por. Aquí simplemente ganamos una pieza. A C5 las negras tienen que comer peón por peón. Y bueno, lo que sí veo ahora es que B6 se va a venir en cualquier momento y cuando nosotros querramos, y ahí sí creo que la partida se termina. Alfil E7 por parte de las negras. Bueno, G4 no parece muy amenazante, de hecho estoy viendo que tenemos la torre de A4 también. Bueno, aquí las negras ya creo que podrían abandonar. También contaba con que si G4 podemos hacer caballo E5 jaque, ¿no? Y ese peón eventualmente cae. Pero bueno, alfil E7. De por sí rey C4 me encanta en esta posición. No me parece mal, ¿no? Que el rey siga su avance y que ayude, ¿no? en el ataque del flanco de dama. Pero bueno, las blancas dieron este jaque intermedio. Todo muy armónico, ¿no? Las negras en ningún momento han tenido contrajuego suficiente. Y es más, creo que debemos tener más de una variante ganadora. Las blancas eligen esta que es sin duda muy bonita. Amenazando torre por E6. Si rey por, ya vemos un mate, ¿no? Artístico. Y bueno, si no comen el caballo, no veo cómo pueden evitar torre por E6 jaque. Y ahí sí, las negras están capitulando, ¿no? H5, torre por, rey. Bueno, ahora se empieza a caer todo. Es lo que suele pasar, ¿no? Obviamente no hay que criticar, no puedo criticar una jugada como F5 de las negras, pero aquí se están viendo un poco, ¿no? Las consecuencias de ese avance. Las negras deciden jugar caballo B6, un intento, ¿no? Desesperado por conservar el material, pero claro, ahora el peón de A7 se cae. Como les decía, aquí probablemente tengamos más de una jugada ganadora, pero fíjense cómo las blancas eligen la más fácil. Damos jaque en C6 y comemos de torre. Priorizamos los cambios y nuestro material de más va a hacer el resto. Torre por. Cambiamos de torre. Como decíamos, favorecemos los cambios y las negras prácticamente están obligadas a comer, si no ganamos una pieza. Bueno, claro, que si torre por A7, esto es aún peor, ¿no? Claro, coronamos en una. Bueno, torre 8. Aquí, bueno, torre por lo que decía, los cambios y el peón de más se va a imponer. Aquí, bueno, luego de B7, por supuesto que las negras abandonan. El planteo ha sido quizás no óptimo, ¿no? Del negro, jugando un dama B6 rápido, resolviendo la situación en el centro rápido. Pero bueno, tenemos que evaluar y saber estos temas porque son cosas que pueden y que es muy probable que pasen en las partidas, ¿no? Cuando juguemos en Londres. Y a veces también sabiendo estos ejemplos, ¿no? Viendo los planes del blanco, sabiendo cuando el negro juega mal cómo explotar, nos ayuda también a entender mejor la posición. Así que bueno, espero que hayan podido disfrutar de esta partida, que el análisis haya sido de utilidad y vamos a seguir estudiando en los próximos videos. Gracias.